El día de hoy vamos a ver dos tipos de infecciones bacterianas. En realidad están englobadas de una forma poco académica, poco sistemática, difícil de exponer y más aún difícil de entender. Poner las infecciones por poco. Recuerden que el mundo microbiano bacteriano se divide en dos grandes clasificaciones por la coloración grado. Vamos a tener gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos, dependiendo si captan el colorante o no lo captan el colorante. Esta clasificación por el gram positivo y gram negativo nos permite identificar la morfología. Entonces vamos a tener cocos porque la bacteria se asemeja a un coco, un coquito, y bacilos cuando tengan la forma de chisito. Entonces vamos a tener cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. Con esa clasificación sencilla ya tenemos un 75% de identificación de los patógenos. Muy fácil. Se dice que las infecciones causadas por cocos en el ser humano casi siempre es por cocos gram positivos. Por el contrario, la infección causada por los bacilos van a ser siempre los gram negativos. Hay reglas, por supuesto, de los cocos gram negativos. Tenemos a la Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, un coco gram negativo. Y de los bacilos, tenemos bacilos gram positivos, el género Clostridium, que lo vamos a ver en la siguiente presentación. Entonces, cuando hablamos de infecciones por cocos, básicamente nos estamos refiriendo a aquellos cocos gram positivos que pueden ser anaerobios o aerobios. Es decir, otra forma adicional para complicar las cosas, para clasificar. Pero casi siempre nos referimos a los aerobios. Cocos gram positivos anaerobios existen, sí, el peptococo y el peptoestreptococo. Se localiza en la cavidad oral y nos va a dar todas las infecciones asociadas a la cavidad oral. Pero más nos vamos a referir a los gram positivos aerobios, estafilo, estrepto y enterococo. Entonces, los cocos gram positivos son importantes, ¿por qué? Porque forman parte de la microflora normal. Potencialmente son patógenos cuando rompen la barrera de defensa, es decir, la piel y las mucosas. Y esto se ve más en el paciente hospitalizado o el paciente con compromiso inmunológico. Entonces, de estas, la más común, la que ustedes escuchan siempre, es el estafilococo. Y el estafilococo como género lo podemos dividir en aureus, epidermidis, saprofíticos, desde el punto de vista de relevancia clínica. Entonces, el estafilococo aureus es el que ustedes ven a nivel hospitalario, que causa infecciones en todas partes del cuerpo. El epidermidis, por su nombre, epidermis, forma parte de la flora normal de la piel y solamente se vuelve patógeno cuando rompe la barrera o se realiza procedimientos invasivos. Esto es muy común, esto es poco común y este es menos común. De las infecciones urinarias, ustedes ya saben que las infecciones urinarias están causadas por bacilos gram negativos. Bacilo gram positivo, error de computadora, eso es falso. Cocos gram negativos que me causan infección urinaria, error de computadora, eso es falso. Cocos gram positivos que me causan infección urinaria, tú dirías error, pero te acuerdas, pero sí hay una bacteria que es un coco gram positivo, que es el estafilococo saprofíticos. No es el aureus, es el saprofíticos, que le gusta vivir en las vías urinarias y eventualmente puede causar infección urinaria. Pregunta de examen, ¿estafilococo aureus causa infección urinaria? Ustedes marcan no. ¿Estafilococos saprofíticos puede causar infección urinaria? Marcan sí, y entre paréntesis, raro. No es frecuente, pero sí puede ser. Aparte de su actividad como patógeno que se multiplica y va a causar el problema de infección urinaria, también vamos a tener factores de patogenicidad. Vamos a tener una serie de sustancias en la estructura de la bacteria, de este estafilococo. Vamos a tener enzimas de aluronidasa,
lipasa, nucleasa, coagulasa y estafiloquinasa, que van a permitir la invasividad del patógeno en los tejidos, y también van a presentar toxinas que, aparte del mismo proceso infeccioso con la bacteria, también pueden provocar alteraciones inflamatorias por la toxina. Ejemplo: leucocidinas, hemolicinas, la toxina del síndrome de shock tóxico, la toxina encargada del síndrome de la piel escaldada. Entonces, esta infección por estafilococo, sea cual sea, puede mantenerse localizada, damos una infección localizada, por ejemplo una celulitis, una pústula, o puede diseminarse a otros órganos por el sistema circulatorio conformando bacterias. Cuando estas bacterias forman aglomerados tipo trombos, nos va a provocar mayores procesos infecciosos, más difícil de manejar, como con respecto que hace solamente diseminación sanguínea. El sistema inmunológico, los macrófagos tratan de comprender el proceso infeccioso y se engloban en las bacterias, y podemos ver un macrófago con cuerpos de coprogram positivos en el interior. Bueno, esta diseminación hematógena puede adosarse en un órgano y tejido. Vamos a tener bacteremia, puede haber compromiso de invasión al hígado, al vaso, al pulmón, al hueso, al corazón. En realidad, cualquier órgano se va a ver comprometido por infección por estafilococo. Entonces, el gráfico trata de decir, por ejemplo, este rojito de síndrome de shock tóxico, puede causar neumonía, ojos, en la nariz, boca, garganta, a nivel de los folículos pilosos, la piel, osteomielitis, etcétera, etcétera. Corazón, sinusitis, endocarditis, impétigo, diarrea por estafilococo, síndrome de shock tóxico, infección urinaria por el estreptococo saprofitivo que hemos comentado. Entonces, infección bacteriana por la misma actividad de la bacteria que va a provocar inflamación, y por otro lado por sus toxinas. El síndrome de shock tóxico está relacionado a un superantígeno, como hemos visto en los slides anteriores. Este superantígeno provoca una respuesta inmune excesiva. Como ustedes han podido apreciar en sus rotaciones en la parte clínica, el proceso infeccioso como tal no es el problema. El problema es la hiperrespuesta o la muy pobre respuesta como consecuencia de este proceso infeccioso. ¿Qué es la infección? Interacción del agente versus el huésped, es decir, el huésped es el ser humano, el agente es una bacteria, digamos estafilococo, que se va a expresar en respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria puede ser local o puede ser sistémica. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando esta respuesta inflamatoria sistémica es exageradamente elevada? Disfunción de órganos, el hígado falla, el pulmón falla, el riñón falla. Y en el caso de esta toxina, hace que justamente tengamos una respuesta exagerada con respecto a este tipo de fenómenos. Generalmente ocurre 8 a 12 horas post-infección. El paciente viene con fiebre, hipotensión, puede tener diarrea, falla orgánica múltiple, incuria pulmonar, falla hepática, hemorragia digestiva, falla renal, y lo que se va a determinar es una hemorragia, una eritrodermia. Es como cuando te vas a la playa en los primeros días y tu piel se pone rojita, pero no tan roja como quemado, pero sí rojita. Tú presionas, pierde la coloración, sueltas y vuelve a colocarse roja. Esa es la eritrodermia que caracteriza a este síndrome de shock tóxico. Entonces, no solamente es la afección bacteriana, sino también por sus toxinas. Una característica asociada a los tiempos actuales con respecto al estafilococo oxaresistente es su diferenciación de dónde uno adquiere el proceso infeccioso. Por ejemplo, entonces,
clásicamente decíamos, un germen resistente, ¿dónde está? En el hospital. El paciente se contagia por un patógeno resistente. ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia del estafilo? Modificar la resistencia con respecto al oxacilina. Entonces, un estafilococo oxacilino resistente, ¿dónde va a aparecer más? En el hospital, pues. Así me han enseñado a mí, yo he seguido enseñando durante los primeros años de docente, hasta que la bacteria, como todo ser vivo, aprende a defenderse. Así como ustedes establecen sistemas para sobrevivir, comes durante la clase, te duermes durante la clase, prestas atención durante la clase, te pones al día durante la clase, o sea, haces 3, 4, 5 cosas para tratar de acomodar tu horario. La bacteria también establece mecanismos para poder sobrevivir como todo ser vivo. Entonces, de un tiempo a esta parte, en los últimos 10 años, a nivel mundial, se han reportado de cepas resistentes a la oxacilina, pero en personas que nunca han acudido al hospital. Nunca se han hospitalizado. Tiene celulitis, pero al tomar la muestra sale un estafilococo oxa resistente. Entonces, a raíz de eso, ya se hace una clasificación, como lo que está en el slide. MRSA hospitalario y MRSA comunitario. El primero es lo que clásicamente yo he conocido, y ustedes siempre han conocido, como el agente, la presentación clínica y el tratamiento. El MRSA comunitario es lo que está emergiendo en los últimos años como una opción. El MRSA comunitario es aquellos individuos que nunca han tenido una exposición reciente al sistema de atención de salud o quienes han adquirido esto previo al uso de los sistemas de salud. Entonces, este estafilococo comunitario aparece como un mecanismo de defensa por el uso de antibióticos. Y el problema está, ¿te duele la garganta? Tú eres estudiante de medicina interna, vas y dices, qué bueno para el dolor de garganta. Aquí le dices, ni siquiera la técnica de farmacia, sino al encargado que vende ahí el guachimán y te dice, toma este antibiótico, es buenazo. Tú tomas, uy, sí es bueno, ya me pasó el problema. Nada mal de la garganta con un cuadro viral que va a desaparecer. Pero ya el usar el antibiótico está seleccionando un mecanismo de resistencia. Entonces, la hipótesis por qué aparece este estafilococo comunitario es justamente la transferencia del gen de resistencia de una clase a otra. Entonces, este nuevo estafilococo aureus con este mecanismo de resistencia y con este factor dibujado acá de verdecito, que está acá, resistente y agresivo. Entonces tenemos un nuevo estafilococo aureus más resistente y más agresivo. Recuerden que en los seminarios ya les había explicado que en el caso del estafilococo el mecanismo de resistencia es modificación del órgano blanco, es decir, del PBP, la proteína ligadora de penicilinas. Esta modificación del órgano blanco está determinado por un gen mutante. Se llama el gen MEC-A, gen MEC' o gen MEC-alfa, y esto es lo que nos determina la presencia de MRSA. Entonces, un estafilococo sensible adquiere este gen de virulencia y se vuelve un estafilococo resistente. Habitualmente esta conversión ocurría en el hospital. Lo que estamos viendo en esta época es la conversión a nivel de la comunidad. Entonces, este MRSA comunitario tiene una enzima que se llama leucocidina de Phantom Valentin, en su gran mayoría de ellos. Es como su marca registrada, en lo que nos permite distinguir si es comunitario y hospitalizado. Desde el año 94 en adelante, esto ha aparecido en todas partes del mundo. Colombia, Uruguay, donde tienen los estudios más detallados. ¿Qué características tiene este estafilococo comunitario para que ustedes vayan tratando de diferenciar? Porque clásicamente dice, tu celulitis, ¿dónde es? En el hospital. Que darle vaporicina. ¿Tu celulitis de dónde es? Me lo hice pues cuando estaba en mi casa. Hay que darle oxa, una cepa primera, ciclox, alguna cuestión de estas. Porque asumimos que el de la comunidad es sensible. Lo que estamos diciendo es que algunas de estas cepas van a ser resistentes. Y lo más frecuente, casi un 80%, son infecciones de la piel y tejido celular.
O sea, generalmente los pacientes que tienen estas afecciones comunitarias, su compromiso es de partes blandas, piel y partes blandas. Y recuerden siempre que los extremos de la vida, los muy bebitos y los muy ancianos, son los que van a tener la mayor facilidad de adquirir el proceso infeccioso, la mayor agresividad del proceso infeccioso y mayor mortalidad. Entonces, un resumen de lo que estoy mencionando. Este es el estafilococo oxa sensible, este es el comunitario y este es el hospitalario. Del estafilococo oxa sensible, ¿cuál es su mecanismo de resistencia? El estafilococo produce penicilinasa. Desde la época de los 50, cuando apareció la primera penicilina, la bacteria aprende a defenderse produciendo penicilinas. Actualmente el 100% de los estafilococos son resistentes a las penicilinas. Ya no podemos usar penicilinas. Entonces, ya que he dicho esto, olvídense de esta columna y nos fijamos en estas dos. ¿Cuáles son las diferencias? Ambos me modifican el PDP. Bueno, no hay diferencia. Y están genéticamente expresados esta modificación del PDP por un gen MEC-alfa. Bueno, algunos tienen variantes, pues no hay problema. Pero esta es la que me marca la diferencia, detección del gen leucovalentín. El comunitario es muy frecuente. El comunitario tiene el gen leucovalentín para producir la leucocidina leucovalentín. En cambio, el hospitalario es raro. ¿Qué me da esto? La virulencia, la agresividad, lo aparatoso de la infección. Oye, este paciente está bien grave, ¿no? Sí, pues, pero esta celulitis no me hace tanto problema. Ese es el aparataje. Tiene falla renal, falla respiratoria, falla hepática. En cambio, el otro puede estar con una bacteremia. ¿Tú tienes bacteremia? Sí, estoy con fiebre, doctor. 11.000 leucocitos, pero tu presión, tu pulso está todo normal. Tienes una infección, pero no es agresiva, no te provoca daño, no te provoca disfunción de órganos. Entonces, este gen de leucovalentín hace que esta enfermedad comunitaria sea aparatosa, fregada de manejar, hasta las patas de otro paciente. La otra cosa es corresistencia con otros antibióticos. Este estafilococo comunitario, a pesar de ser aparatoso, no guarda resistencia con otros antibióticos. O sea, el resto de los antibióticos permanecen sensibles. En cambio, el estafilococo hospitalario, todos los antibióticos son resistentes. Quindolona es resistente, macrólidos resistentes, beta-lactámicos resistentes. Al final, ¿qué queda? Vancomicina como única opción. Y eso es lo que ustedes ven a nivel hospitalario. Lo que acá te está diciendo que el comunitario no tiene esa corresistencia. Por lo tanto, tienes más opciones terapéuticas que ofertar en el comunitario, pero es mucho más agresivo. Mientras que el hospitalario solamente tiene vancomicina como opción terapéutica, pero no es tan aparatoso. Entonces, para este comunitario, generalmente de toda esta lista, escogemos clindamicina. ¿Por qué razón? ¿Clindamicina tiene actividad contra estafilococo? Sí lo tiene. Tú dirías, qué bruto, qué buena actividad contra estafilo. No, más o menos, no es gran cosa, pero te hace. Pero ¿cuál es su ventaja? ¿Por qué tú le dices, escoge a esta? Porque tiene efecto inmunomodulador sobre este gen leucovalentín. Como que atonta la respuesta inflamatoria. Entonces, bueno, no te hace gran cosa, no es una maravilla, pero sí te baja un poco la inflamación. En general, tú puedes dar cualquier antibiótico, el que tú escojas más adecuado. En cambio, en el hospitalario, solamente tenemos los glicompéptidos, vancomicina, y actualmente pues tenemos linezolid, cotrimoxazol, tigesifil. Daptomicina no hay en el Perú, y recuerden que rifampicina, si bien actúa contra estafilococo, la rifampicina la debemos guardar para tuberculosis, que es lo querido y nuestro objetivo terapéutico para controlar una infección de TB. Rifampicina forma parte del anillo principal. Entonces no gastemos pólvora en cosas que de repente tenemos otras opciones terapéuticas que dan. ¿Y cómo va el estafilococo aureus en nuestro país? Porque al final todo esto es teoría, todo esto es fuera de otros países, qué sé yo.
Cuando ustedes quieren saber cómo va la resistencia en Perú, ustedes ponen resistencia Estafilococcus Perú, ponen resistencia de GLE Perú, ponen resistencia AMC en Perú, aprietan y tardan de todos los países menos de Perú. ¿Por qué razón? Porque no investigamos. Eso no. Entonces, curioseando de forma indirecta, arañando, buscando una explicación, tenemos esta evolución de Staphylococcus aureus metilino resistente, los clones en Latinoamérica. Porque si bien yo les hablo que hay Staphylococcus aureus, no es exactamente cierto lo que les estoy diciendo. Es como si ustedes son alumnos de medicina, pero hay unos que están con chaqueta ploma, blanco, azul, otros colores, etcétera, etcétera. Ustedes son diferentes clones de una misma estirpe, ser alumnos. Los Staphylococcus aureus tienen diferentes clones. Y como ustedes ven, Perú está en oscurito. ¿Qué significa? Nadie ha estudiado eso, pues. Nadie ha investigado esa parte. Disculpen, muchachos, un problema familiar. Bonito, tenemos diferentes países, Colombia, Chile, hasta Trinidad y Tobago. No miento. Brasil, etcétera, etcétera, pero todo lo que está marcado en negrito es donde no hay información. No se entiende. Para ustedes que tienen que hacer tesis, ahí tienen una cosita bien facilita. Estafilococcus metilino resistente que abunda en todos los hospitales, buscar cuáles son sus clones. Entonces, así en forma indirecta, subterránea, buscamos epidemiología molecular del MRCA en cepas aislados de los ensayos clínicos. Cuando uno participa en un ensayo clínico, Perú es uno de los sitios donde se hacen ensayos clínicos porque se tiene amplia experiencia en esta parte y tenemos una regulación bastante estricta. Enviamos cepas. Entonces seguramente han hecho un estudio de algo de Staphylococcus y han enviado cepas y acá tenemos justo Perú. Entonces enviaron cepas y la cepa que nosotros tenemos de Staphylococcus es la USA 800. Tenía que ser americano, es todo lo que podemos. Bueno, eso de repente no te dice muchas cosas. Tu Staphylococcus aureus, resistente a la vancomicina, porque vancomicina también es tu droga alternativa, y puede haber resistencia. Bueno, hace varios años se dedicaron a estudiar esto y encontraron que no encontraron cepas de resistencia a la vancomicina por parte del Staphylococcus aureus. ¿Y qué hay de esta cepa de Staphylococcus comunitario? Y esto es bien fácil para que ustedes hagan. Lo que hicieron en este hospital es agarrar pacientes hospitalizados y pacientes comunitarios de tres hospitales, Cayetano, Neoplasias y el Instituto Nacional del Niño, y dosaron una leucocina de Phantom Valentine, que es fácil de dosar. Entonces vieron si tiene esta enzima, es comunitario, y si no la tiene, es hospitalario. Entonces, ¿qué encontraron? Que esta leucocina de Phantom Valentine estaban positivas del 12% de toda la encuesta realizada. Entonces tenemos Staphylococcus comunitario, si lo tenemos, MRCA comunitario, si lo tenemos, entre 10 a 12%. Se dice que cuando es más de 30% no podemos utilizar un antibiótico de forma empírica. Es decir, no es correcto, porque de 3 pacientes, uno va a fallar. No es ético utilizar eso. Tenemos que cambiar a otro medicamento que sea menor posibilidad de resistencia. Entonces, en este caso tenemos 10%, pero esto es del año 2010, han pasado 8 años. Una cosa interesante que ustedes pueden hacer, súper sencillo, Staphylococcus en todas partes. La única cosa es conseguir ser reactivo, dosarlo y sacar tu estadística. Y ya tienes tu trabajo de investigación hecho. Papaya. Entonces, el Staphylococcus aureus, dolor de cabeza, sí lo es. ¿Qué pasamos al siguiente grupo? A los estreptococos. El estreptococo es una familia diversa. De estas, la más común es el Streptococcus pneumoniae, que es la que está asociada a neumonía adquirida en la comunidad en persona sin factor de riesgo. Pero también tenemos Piógenes, Agalactae, Viridas, que en algunos casos producen proceso infeccioso, y este Streptococcus fecalis.
Este Streptococcus fecalis le llamamos enterococo. ¿Por qué razón? Porque le gusta vivir en la luz del intestino del ser humano, por eso es enterococo. Pero esta es su chapa del Streptococcus fecalis. Una vez en un examen preguntábamos bla 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 sobre el enterococo fecalis y ustedes vinieron a reclamar porque enterococo no le habían explicado. No, le habían dicho que es enterococo, pero no que es un estreptococo. En realidad estos son sinónimos. Esta es la jerga y este es el estreptococo. Esto es como decir neumococo. ¿Quién es el neumococo? El estreptococo pneumoniae. El estreptococo piógenes es la que está asociado a las infecciones de la piel y básicamente al impétigo. Esto es lo que van a ver ustedes en los niños generalmente cuando roten en pediatría. Viene la señora con sus dos hijitos que están que se rascan. Tú ves en la zona donde se rascan y vas a encontrar lesiones costrosas, como si fuese lo que llamamos costras mieliformes. Es decir, como que hubieses colocado miel y se hubiese secado, que tú lo jalas y empieza a descamar y te dejan así como en la cara. Entonces está lleno de infección. Y el niñito se rasca acá y luego se rasca el cabello y acá aparece la costra. Se rasca detrás de la oreja y aparece en la oreja. O sea, donde se rasquen va a aparecer el proceso infeccioso, por eso es muy contagioso. Estas lesiones superficiales se rompen y forman costras altamente contagiosas. Y por otro lado están las erisipelas, como cuando alguien se va a la playa, tiene la piel normal y bien delimitado la zona del proceso inflamatorio. Faringitis estreptocócica, cada vez menos habitual. Recuerden que las infecciones faríngeas altas, el 99% son virales, el 1% son bacterianas. Una faringitis no se trata con antibióticos, es viral. Nuestro error es que casi todos tomamos nuestro antibiótico. Y también este estreptococo nos puede dar infecciones sistémicas, fiebre escarlatina por una toxina hidrogénica, infecciones sistémicas, neumonías, así como hay infección de shock tóxico por estafilococo. Este provoca shock tóxico por estreptococo. Ya muy raro, bueno, yo no soy médico de niños, pero ya cada vez menos se ve fiebre reumática, que era la secuela cardíaca de una faringitis maltratada. Y glomerulonefritis aguda como proceso de una nefritis por estreptococo piógenes, porque actualmente cualquier proceso infeccioso ya estás tomando antibióticos y rápidamente te aborda el cuadro. Pero lo más común de todo esto es el impétigo. Una vez que ustedes ven un impétigo y lo van a ver en su rotación de pediatría, no se van a olvidar. Muy raro que un adulto tenga impétigo, porque te está hablando de un hábito de higiene totalmente inadecuado. Es muy inusual. No te digo que no lo sea, pero es inusual. Generalmente esto ocurre en los niños. El Streptococcus fecalis o el enterococo básicamente está asociado a dos patologías: la infección urinaria y la bacteria. Este Streptococo como tal lo podemos dividir en son dos hermanos, como Caín y Abel. El fecalis, el Caín, es recontrasensible a todos los antibióticos. En cambio, el faecio es resistente a todos los antibióticos. Así de sencillo, fecalis y faecio. Enterococo fecalis, estreptococo fecalis y enterococo faecio o estreptococo faecio. Este último es resistente a todo. Cuando digo tratamiento, a todo tratamiento para enterococo, básicamente me estoy refiriendo a penicilinas, a glicopéptidos y vancomicina, porque para el resto es resistente intrínseco. Tú no vas a dar una cefalosporina para enterococo, no le hacen microsquillas. No vas a dar un carbapenem para enterococo, no le hacen microsquillas. Es solamente penicilina, aminoglucósidos y glicopéptidos. De penicilina generalmente damos ampicilina o amoxicilina como opción terapéutica. De aminoglucósidos puedes coger amicacina o gentamicina, y de glicopéptidos damos vancomicina. El resto es resistente. Entonces, este enterococo faecio tiene 5 tipos de resistencia denominadas de la letra de la A hasta la E. La más común es la letra A, VAN A. VAN A es el mecanismo de resistencia. Y esto no da resistencia a la vancomicina y teicoplanin.
Teicoplanin hay en nuestro país, pero la verdad nadie utiliza, yo nunca lo he utilizado, no sé qué explicarles de teicoplanina, así que voy a seguir sin utilizarlo. No está en el petitorio del seguro, no está en el petitorio del MINSA, pero es resistente por la gran mayoría a este mecanismo, así que por la pura lo vamos a usar. Una cosa interesante con el enterococo que debemos tenerlo bien en cuenta, porque vivimos en Perú, y esta es la experiencia de Bélgica, cuando hicieron su revisión de mecanismos de resistencia, encontraron que el 28% de los residentes de Bélgica tenían enterococo resistente a la vancomicina en meses. Pero ellos no es que van a la farmacia y se toman un antibiótico, van al médico y se preguntaban, ¿por qué? Si yo no he ido al hospital, no he tomado ningún medicamento, ¿por qué tengo este germen resistente? Entonces empezaron a buscar y vieron que la carne de res y de las aves de corral estaban contaminados con Enterococcus faecium ban A. ¿Por qué aparece en la carne de res y las aves de corral un Enterococcus faecium tipo A? Porque a estos animalitos, para que engorden y no se enferma, le dan avoparcin. Y avoparcin es un glicopéptido. O sea, los antibióticos que se dan para el crecimiento de los animales en las granjas nos pueden transmitir reacción cruzada al ser humano. Nosotros comemos pollo hasta por las puras y generalmente nos quejamos, no comas mucho pollo porque las hormonas te van a afectar y te van a hacer suspirar muy seguido, que por no lo miren, porque te va a hacer tal cosa, etc. Más que la hormona es los usos de antibióticos que están dando. Porque si en Europa, que es bien regulado, usan antibióticos, acá que nadie regula, seguramente la cantidad de antibióticos que dan, y todo eso lo ingerimos, y lo ingerimos todos los días, porque casi todos los días comemos pollo, y vamos a tener mecanismos de resistencia sin haber tomado ningún antibiótico. El BNS del año pasado está en una cruzada justamente para erradicar el uso de antibióticos en los animales, pero es una cruzada como querer agarrar en el mar, porque no tiene las herramientas, es decir, la capacidad de multa y confiscación de las cosas, y solamente se va a quedar en bla 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 y bla bla. Ustedes entran en internet, ponen antibióticos en animales y resistencia, tienen información hasta por las puras en relación a este tipo de eventos. Y el tercer germen común es el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae queda neumonías, por supuesto. Entonces, ese es el agente etiológico de la neumonía comunitaria sin factor de riesgo. Es el que está provocando el cuadro. Sin embargo, no solamente es a nivel pulmonar, sino como ven ustedes en la lámina, se puede ir a cualquier sitio y provocarnos cualquier proceso infeccioso. A nivel sistema nervioso central, en el adulto, es el causante de meningitis, el Streptococcus pneumoniae, la primera causa de infección, y puede irse a, como les comento, a todas partes. Infecciones de las vías respiratorias altas, tipo otitis, sinusitis, al corazón, empiema pleural, infección intraabdominal, hueso, meningitis abdominal. ¿Qué hay del problema del Streptococcus pneumoniae? Así como el resto de las bacterias, el estafilococo, el enterococo, tienen resistencia asociada, el Streptococcus también tiene resistencia. Lo que nosotros les estamos enseñando en estos años ya no es tan cierto por la generación de resistencia. Entonces, ¿en qué paciente tú sospechas que este Streptococcus, si es que tiene la neumonía, va a ser resistente? Aquel que está hospitalizado recientemente, salió de alta y vuelve de nuevo. Aquellos que han tomado antibióticos beta-lactámicos en los últimos 3 meses, infección urinaria, repetición, de repente que les dejaba amoxicilina como tratamiento supresor y te hace un cuadro neumónico, ya no va a funcionar tu penicilina. O aquellos que ocurre que están en asilos o guarderías. Esto ya no es tan frecuente en Perú. En Estados Unidos cumple cierta edad y al asilo, ya fuiste ya. Acá todavía tenemos la costumbre de cuidar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, en familia, pero cada vez más están habiendo más asilos y terminan cierta edad y de frente van al asilo. El asilo se comporta como un pequeño hospital. Entonces,
De repente otro viejito con un germen resistente puede contagiar a este otro viejito, entonces se le considera como factor de riesgo la permanencia en asilos y ese tipo de cosas. En la infección por estreptococo, donde es peligroso, en la etapa infantil de los neonatos y en la senectud, que son los dos extremos. Una cosa para diferenciar el estreptococo pneumoniae son sus serotipos, es decir, no es una sola especie, sino presenta diversas variedades, más de 90 serotipos. Y la ventaja del estreptococo pneumoniae con respecto a otras patologías es que tenemos inmunización, es decir, podemos vacunar a los pacientes en riesgo justamente para no tenerlo, pero la idea es vacunarlo con aquellos serotipos que tenemos en Perú. ¿Pero dónde se fabrican las vacunas? En Estados Unidos y en Europa. ¿Los serotipos serán iguales? Probablemente no. Entonces hay que buscar una vacuna que más o menos chunte a los serotipos que tenemos. Y en esta parte sí el INS ha tenido la inteligencia de desarrollar investigación en determinar cuáles son nuestros serotipos, y más o menos las vacunas que se venden comercialmente en Perú sí cumplen la mayoría de los serotipos a los cuales nosotros tenemos. Porque si no se hubiese hecho eso previamente, probablemente estaríamos vacunando unos pocos. Entonces la resistencia es un hecho concreto. Tenemos diversas publicaciones en relación al estreptococo pneumoniae. Fíjense, eso es del año 98. Sensible 71%, 94% con respecto a la penicilina y a diversos antibióticos con dicha sensibilidad. Pasan los años y, por ejemplo, tenemos esta publicación en que nos dice la sensibilidad antibiótica a neumococo. El azulito es sensible y el verde es resistente. Entonces la primera columna son penicilinas, 77% sensible, bueno, está bien, 30% es el corte, ¿no? Resistente, 22%. Ceftriaxona y cloranfenicol se mantienen con muy buena sensibilidad. Cloranfenicol es un muy buen antibiótico para estreptococo pneumoniae. Solamente el cloranfenicol nadie le da bola, nadie le interesa, muy barato, muy bueno, no tiene auspiciadores, nada. Cuando van ustedes al Serum, que van a tener por un lado Patrin, el cotrimoxazol, y por otro lado el cloranfenicol. Son los dos únicos antibióticos que van a tener. Y con eso se van a validar. Eritromicina, 25%. Y glucotrimoxazol, 63% de resistencia. Glucotrimoxazol para neumococo y afuera. Ya no lo puedes utilizar en forma clínica. Tienes mucha resistencia. Cuando desagregamos esta observación, pero considerando infección meningia versus infección no meningia, recuerden que la meningia es una barrera al cual el antibiótico tiene que atravesar, por lo tanto tenemos que dar dosis de caballo para que el antibiótico pase un poco y haga su efecto terapéutico. Por eso los antibióticos siempre duplicamos la dosis cuando damos en meningitis. Entonces, fíjense, la primera es penicilina en pacientes que no tienen meningitis, o sea, neumonía. Sensibilidad muy buena, entonces puedo dar penicilina para una infección pulmonar. Pero cuando mi paciente tiene meningitis, mi sensibilidad cae a un 50 y tantos % y la resistencia llega a un 46%. Es que no entra pues el antibiótico en suficiente cantidad. Por lo tanto, a pesar de lo que se les dice, para meningitis bacteriana no es buena idea dar penicilina, porque esta es nuestra información de nuestro país, de nuestro Perú. Ustedes ponen INS, vigilancia de la resistencia, y te sale esta información. Ustedes ponen Dirección Oficina General de Epidemiología, ahora se llama CDC, Centro de Enfermedades, algo así. Es un nombre guachapo que lo fue, pero de verdad se llama CDC. CDC Perú, y te sale Sistema de Vigilancia de Gérmenes Resistentes y te sale esta información. Entonces, para meningitis, penicilina no es buena. Veamos con ceftriaxona. En ceftriaxona, para gérmenes que no son meningitis, muy buena sensibilidad.
pero para meningitis sí penetra y tenemos buena opción. Entonces, ¿qué significa? Para nuestro país, la penicilina no es nuestra primera opción terapéutica por la resistencia. Sin embargo, ceftriaxona sigue siendo una buena opción terapéutica para meningitis. Pero ustedes, como son medio gringos, miren ustedes su guía Sampo, miren internet, ¿y qué ven? Meningitis, ceftriaxona más vancomicina. Quieren darle vancomicina a su paciente acá en Perú. ¿Por qué la gringada pone vancomicina? Porque su resistencia a ceftriaxona es muy alta, es más del 30%. Entonces, para asegurarse, agregan vancomicina. Pero eso no sucede con nosotros. Nuestra resistencia a ceftriaxona es muy baja. Por lo tanto, ceftriaxona para meningitis sí lo podemos seguir dando. Esa es la explicación por qué ustedes, cuando roten en algunos servicios, van a ver que en meningitis quieren dar ceftriaxona más bajo. Y no debemos hacer eso porque no es nuestra realidad. La realidad de los gringos es totalmente diferente. Por neumococo, el sistema de vigilancia Centinela, por neumococos, neumonías, meningitis de diversos hospitales. El serotipo más común es el 14, que el sistema de vacunación todavía se mantiene como tal. El 14 igual está asociado a neumonías y a meningitis como causas relevantes del cuadro. Y entonces, para gran positivos, ¿qué diría que se acuerden? Que existe estafilo, estrepto, estafilo, estrepto y del estrepto enterococo como cosas separadas. Los tres tienen problemas de resistencia. Del estafilococos, el principal problema es el GMK, que me va a generar resistencia. Y esta resistencia debo de diferenciarlo si es comunitario o es hospitalario. ¿Por qué es importante esto? Porque el comunitario es mucho más agresivo, me enferma más el paciente, pero tengo más opciones terapéuticas. Y el hospitalario no me enferma tanto el paciente, pero no tengo muchas opciones terapéuticas. Del Streptococcus pneumoniae debo distinguir neumonía, meningitis como mis dos abanicos principales. ¿Hay resistencia? Sí hay resistencia. Neumonía, puedo dar cualquier antibiótico desde las penicilinas hasta la última opción. Meningitis, ya no debo dar penicilina porque tengo una resistencia no adecuada. Mi primera arsenal de batalla debería ser ceftriaxona y tratar a los pacientes. Finalmente, el enterococo. El enterococo debo tener enterococo fecalis y faecio, de acuerdo a que me salga mi cultivo. Si es fecalis, puedo dar cualquier antibiótico. Cuando digo cualquier antibiótico es penicilina, aminoglucósidos y vancomicina. De los tres, ¿cuál debo escoger? Penicilina. Siempre el beta-lactámico mata mejor. Siempre que pueden escoger, escojan beta-lactámico. Entonces, dele ampicilina o amoxicilina a su paciente. No cometan el error de dar banco. Banco es un mal antibiótico. Banco es la última opción. No tienes nada más que dar, das vancomicina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero si tú puedes escoger, siempre da un beta-lactámico. Entonces, para enterococo fecalis, nuestra opción siempre va a ser ampicilina. En cambio, el faecio es resistente a todo. Ahí estamos fritos. Ahí vamos a tener linezolid o digiciclina si es que nuestra institución tiene algunos de los antibióticos. Entonces, este es el mundo de los gran positivos. ¿Alguna pregunta? Para pasar abruptamente al mundo de los gran negativos. Cuando usted mencionaba en uno de sus diálogos, trombo más bacterias se refiere a esos trombos sépticos. Sí, porque dentro del proceso inflamatorio tiene hipercoagulabilidad y formarse microtrombos. Y estos microtrombos están infectados y se van a diseminar por el torrente sanguíneo. Algunas veces cuando llegan al sistema nervioso central se atoran, digamos, en los vasos y te provocan una infección. Y estos mismos trombos pueden ir al pulmón y darte diseminación de motor. Sí, a eso se refiere. Y acá también se hace la detección para ver si es adquirir comunidad hospitalaria. No se hace regularmente. Eso lo tienes que hacer como un trabajo de investigación. Entonces, si tenemos un MERSA sospechoso, que llega al hospital,
¿qué tratamiento va a ser de elección? ¿Va a ser Si tienes un paciente con una infección de partes blandas que te llega al hospital, debes hacer diferenciación hospitalario o comunitario. Si es hospitalario, el tratamiento es fácil, ¿verdad? El problema del hospitalario es, tu duda va a persistir. Pero el comunitario, este comunitario es oxa sensible o oxa resistente. Y ahí va a ser el dilema de la toma de decisiones. Probablemente si tu infección de partes blandas es aparatosa, te da disfunción de órganos, te da falla renal, falla hepática, de repente vas a decir, este es un MRCA comunitario. Entonces, no, tu opción terapéutica de oxacilina no la vas a iniciar. Pero de repente es una celulitis que tú la ves, el paciente está enfermo, pero no te llevan tanto a disfunción. Entonces tú vas a decir, este es un proceso comunitario común y corriente, le voy a dar oxacilina o la cefa de primera, como opción terapéutica. Desafortunadamente a ese nivel de decisión estamos, porque habitualmente no tenemos una prueba que nos confirme la presencia de había dicho que en comunitario se da clindamicina porque era una moderadora, más o menos, pero para los dos los sospechas de abajo. No, el hospitalario, clinda y es resistente. Claro. ¿Las banco? Ajá, por eso digo, la sospecha de los dos, hospitalario y comunitario, se la abajo. Digamos, tienes un comunitario, pero está bien aparatoso, chocado hasta las patas. Entonces tú dices, de repente es Banco clínico. No te entiendo bien. O sea, lo que voy es, tenemos el MERSO comunitario. Ajá. Tratamiento Clinda. clínico. No se le da banco. Clinda por monoterapia. ¿Alguna pregunta más? Entonces, abruptamente pasamos a otro tema, que son por infección por anaerobios. Y didácticamente, académicamente,